Estamos en estas charlas especiales del Eco de Tandil sobre saber, sobre economía del conocimiento. Ahora vamos a hablar con Gustavo Rech, uno de los socios de Nido Creativo. ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por estar aquí en este espacio. Hoy lo que nos convoca, el eje por el cual vamos a charlar es innovación y creatividad, que son dos palabras bastante fuertes y que, si bien por lo general en este espacio que estamos desarrollando estamos trabajando mucho sobre lo que es economía del conocimiento, la innovación y la creatividad tiene mucho de interdisciplinario con todas estas áreas, y también aparecen otras disciplinas totalmente diferentes. Sí, a mí particularmente me gusta mucho hablar del poder que tienen en la construcción las palabras. Perdón. Las ideas en gran medida nacen porque pueden ser emitidas. Entonces hay una cuestión súper poderosa al momento de pensar, de crear, de innovar, que es la capacidad de poder contarle algo a alguien. Las ideas nacen ahí, a veces en el momento menos pensado. Y cuando hablamos de desarrollo y de integración con la tecnología, seguramente hay personas que están pensando en función de experiencias que tienen, o cosas que han vivido, o cosas que le han contado. De pronto aparece esa idea, o una solución, o un algo. Y el tema más difícil es cómo hago esto para transmitirlo a otro, contarle esta idea y que el otro se enamore de eso y juntos podamos co-crear para crear algo. Y ese es un espacio divino de trabajo donde nos gusta integrarnos. Sí, además el concepto más claro creo de toda la humanidad, que es la comunicación. Claro, cómo entre las personas podemos hablar, pero además, como vos decís, contar algo, y que esa historia que vamos narrando también llegue a través de diferentes cosas que queremos ofrecer. Yo siempre digo en algunas de las charlas que doy el tema del poder que tienen las palabras, pero más allá del poder es que las palabras tienen una historia adentro, tienen su propio storytelling. Y hay palabras que tienen un valor que no podemos a veces magnificar ni poder entender lo que valen hasta que de pronto cobran vida de una manera inesperada. Un caso cercano es muchachos. Yo digo muchachos y automáticamente nos linkea al mundial, al festejo, a la canción. Es una palabra que hoy es casi musical, no podemos evitar cantarlas, pero antes de cantar, esa palabra era otra. Y hoy muchachos tiene otro valor. Bueno, digo, eso es lo que a veces nos hemos perdido con el tiempo. La tecnología de alguna manera nos da un montón de beneficios, que es estar hipercomunicados, pero a la vez esa hipercomunicación nos ha vuelto un poco cómodos y vagos para poder dialogar más profundo. Y a veces aprovechar todo lo que la tecnología nos da, fortalecido por la conversación, por las palabras, por el poder de lo que se puede transmitir, de convencer, de seducir, de atrapar, creo que hay mucho ahí para explorar. Bueno, la industria del software está cada vez, en el caso de la tecnología, cada vez más permeable a entender que hay un proceso que no puede ser delante de una pantalla ni delante de un teclado, y que tiene que nacer en lugares donde de alguna manera se presenta la conversación en su estado más natural, más puro. Sí, me imagino que en realidad todo es contar, todo es storytelling. No sé, pienso en un videojuego que tiene que narrar una historia, en una serie de Netflix que cuenta determinada cuestión, en una aplicación de salud que requiere que alguien explique o le cuente al usuario cómo se usa. ¿Cómo ustedes trabajan, o cómo vos pensás que trabaja la industria en la que más estás involucrado vos, para tratar de depurar todas esas cosas que por ahí la gente del software o la gente que trabaja más en tecnología no lo tiene tan en cuenta? Mira, pensemos, viste que hoy está muy de moda hablar de experiencia de usuario, lo que vive el usuario. Bueno, a veces justamente la experiencia de usuario es ponernos en el lugar del otro. La empatía. ¿Y qué haría el otro? Empatía total. ¿Qué haría el otro? Frente a un cajero automático, frente a una aplicación, ¿qué es lo que haría? ¿Cómo manejarían sus dedos? ¿Qué mirarían? ¿Qué sería lo primero que te llama la atención? Hay un ejemplo súper básico del poder del storytelling contado en 3 etapas, que es introducción, nudo y desenlace. Digamos, el formato aristotélico básico de cualquier cuento: introducción, nudo, desenlace. Y eso lo podemos llevar, por ejemplo, a cómo se utiliza la papera de reciclaje en la computadora. Nosotros pensamos, tengo un archivo, una carpeta que la quiero eliminar, ¿qué hago? La voy a buscar con el mouse. Introducción. La estoy llevando al tacho de basura, tengo toda la trama ahí, y una vez que la tiro en el tacho de basura y refresco el tacho de basura o elimino y hace el ruidito, es el desenlace. O sea, tiene una historia pensado de la usabilidad.
Si una cosa fuera simplemente cliquear y que desapareciera, hay algo que está faltando ahí. Nosotros, en todos los aspectos de la vida, necesitamos el cuento bien contado. Para usar una aplicación, para convencer a otro de una creación, o simplemente para presentar un beneficio o algo que se usa que sea fácil, lo hacemos desde el relato. Por eso nosotros tratamos de recuperar el espacio de conversación. Ha cambiado mucho esto en los últimos años, me imagino, como vos decís, bueno, la irrupción no solamente de Internet, sino también de todas las aplicaciones, las redes sociales, los usuarios mismos han cambiado. Y fíjate que hoy se está hablando de que los chicos de 20 años tienen 2,5 segundos de atención para poder recibir un mensaje. Si en 2,5 segundos no pusiste delante de ellos algo que les llama la atención, no lo vieron. Entonces, imagínate con la velocidad que hay que trabajar. ¿Qué es lo que hace eso? Obviamente, volvernos hiper creativos para tratar de convencer en mínimos de segundos, pero dejamos de lado la conversación. Claro. Y nosotros, bueno, los de mi edad, los de mi generación, que nos encantaba simplemente juntarnos entre amigos a conversar, digo, es algo que seguramente hacen todos, pero hoy estás hablando y alguien está con el celular. Con el celular. Digo, es recuperar, levantar la cabeza, conectar con el otro y entender el poder que tienen las palabras, porque nacen las mejores ideas, innovamos mejor desde el diálogo, pensamos mejor desde el diálogo, creamos mejor desde el diálogo y probablemente podamos ser más eficientes. Yo soy de los que creen que más que buscar preguntas más que buscar respuestas, tenemos que buscar preguntas. A veces estamos todo el tiempo buscando respuestas y en realidad cuando buscas preguntas, que es todo un desafío, buscar qué preguntar, empiezan a aparecer las respuestas dentro de la pregunta sin necesidad de buscar más. Entonces, digo, hay un espacio que me parece que es súper rico y que muchas empresas, muchas industrias se están replanteando. ¿Qué pasa? Hoy nos manejamos con un calendario, tengo una agenda a tal hora, voy, tengo 30 minutos, es un Meet, es un Zoom, es una reunión virtual, una videollamada de WhatsApp. Todo está basado en la inmediatez. Y a veces abusamos de tener muchas reuniones donde nos juntamos un montón de personas para que suceda absolutamente nada. Porque lo que no está sucediendo es la conversación. Entonces, es un espacio a recuperar. Viste que soy insistente con la idea de la palabra, de la conversación, porque soy de lo que cree que la creatividad nace ahí. Yo vengo del mundo publicitario, del mundo de las ideas. Así me formé como Nido Creativo, que es la agencia de la que formo parte. Somos de la vieja guardia, de la imprenta de papel, del olor a tinta, de toda esa experiencia vivida. Y obviamente somos transversales al cambio tecnológico. Y te vas acomodando a los relatos, pero hay algo que nosotros tenemos vivenciado, que era tener que pensar las cosas sin herramienta alguna. O sea, no era fácil buscar. Ibas a una biblioteca o te reunías con alguien a hablar para que te cuente de algo. No entrabas a Google y lo encontrabas. Bueno, volver a esos fundamentos creo que va a fortalecer todo lo que viene de la mano de la tecnología futura. ¿Y se puede? Porque pienso, estamos metidos, como vos decís, en una estafa piramidal que es la vida cotidiana. Y claro, y con una invasión constante de información y de muchas cosas. ¿Se puede lograr eso? Yo no sé si se puede. Yo quiero creer que se puede. Claro. Yo quiero pensar que tenemos todavía mucho para conversar. Creo que nos vuelve mejores hablar. Creo que nos permite desafiarnos porque nos escuchamos a nosotros mismos. Esto de estar comunicado desde un mensaje, desde reuniones acotadas o desde espacio de poco diálogo, ha hecho que todos nuestros pensamientos sean internos y no lo ponemos en voz alta. Y cuando las cosas las decimos en voz alta y nos escuchamos, a veces hasta podemos corregirnos, como diciendo, no, pero no está bien esto que estoy diciendo. Entonces, volvés para atrás, digo, no nos han educado, y esto sí ya viene desde hace muchos años, a pararnos frente a otros, a equivocarnos. Si no tenemos la respuesta correcta, si no tenemos la certeza, no participamos, no levantamos la mano, no nos paramos frente a otro. Y eso creo que con el tiempo y la tecnología se ha ido incrementando. Hoy somos más autómatas, estamos en nuestro micromundo, las redes sociales han hecho su parte. Y yo no soy una persona que está en contra de la tecnología porque amo y abrazo la tecnología. Por ejemplo, a mí la inteligencia artificial me parece algo fantástico. Pero el tema es cómo la utilizo bien
para que no se pierda todo eso genuino que nos hace diferente. Y yo creo que sobre todo es la conversación. Pienso también en las audiencias y cómo van mutando, van cambiando. Y si bien estamos siempre hablando de audiencias globales por el fenómeno de Internet propiamente dicho, al estar en Tandil también tenemos como características propias los tandilenses o la gente de la región que hacen que, por ejemplo, empresas que se dediquen justamente a estos ítems tan puntuales como es innovación y creatividad tengan que mirar otras cosas más allá de lo que sucede en el mundo, ¿o no? Y no lo sé. A mí me sorprenden cosas como vos. Yo no soy de acá, hace 16 años que esta ciudad me abrazó y de la cual estoy enamorado y me encanta estar acá. Y sin embargo me sorprenden cosas simples como que yo en Buenos Aires a un paquete de galletitas le decía galletitas y acá le dicen masitas. O sea, Claro. cuando uno dice llevo yo las masitas y te aparecen con un paquete de galletitas común, decían, pero estos no son masitas. No. Para nosotros masitas era otra cosa y estamos a 4 horas de Buenos Aires. Y vos decís, ¿por qué en 4 horas puede haber 2 historias distintas? Y eso es lo que tiene de magnífico las ciudades intermedias, las ciudades del interior, que también tienen su idiosincrasia, su cuento, sus tiempos, su historia. Obviamente, hay cosas que te vienen por arriba, las olas son gigantes, como es la tecnología, y las abrazás. Y creo que está buenísimo eso que sucede. Y por eso también es una ciudad que prolifera Claro. en cuanto a la industria del conocimiento y a la tecnología, porque es una ciudad que está preparada para hacerlo. Y creo también, sorpresivamente para mí, y eso es una de las cosas que más me enamoró de estar acá, es la capacidad de conversación que hay. Acá suceden conversaciones que yo en Buenos Aires no podía tener, porque planificar un encuentro con alguien era algo que demandaba mucho tiempo, y acá la inmediatez está más a mano. O sea, es fácil que vos te puedas sentar en una mesa con alguien del gobierno municipal y con alguien de la universidad y con alguien del sector privado y de pronto todos juntos estén pensando una idea, el privado, el público, el Estado, la universidad, las distintas miradas. Flama es eso. Flama como evento es el encuentro de un montón de miradas distintas que se animan a conversar en una misma mesa. Y eso no es fácil de encontrar. Y yo creo que Tandil tiene esa particularidad y es algo para aprovechar, para disfrutar y para hacer crecer. Lo último que te pregunto tiene que ver con no solamente con esto de las audiencias y las particularidades de Tandil. ¿El mercado en sí también va entendiendo que se tiene que ir para esos lugares de innovar un poco más en lo digital? ¿O también estar en ciudades intermedias o más chicas hace que todavía tengamos cuestiones que son más tradicionalistas a la hora de conversar? Mira, yo creo que la transformación digital, bien entendida, está calando cada vez más hondo. Cada vez se entiende que se necesita porque te vuelve más operativo, más práctico, simplificás cosas más complejas. Pero así todo, para poder llegar a eso, necesitas lo que hablaba al principio. Necesitas que alguien se convenza porque alguien le explicó muy bien todo eso importante que puede suceder si te transformas. Entonces, para lograr el acceso a una tecnología absoluta, a una resolución absoluta, primero hay algo que es que alguien me lo tiene que contar bien. Y yo creo que acá está pasando algo de eso. A nosotros de pronto nos llegan más oportunidades de clientes de distintas escalas, en distintos estadios de su negocio, que están intentando transformarse. Pero no solo transformarse digitalmente, transformarse de cómo piensan su empresa. Claro. O sea, es un cambio. Los cambios generacionales lo obligan. Vos tenés capaz grandes empresas asociadas al agro que están con un cambio generacional, claro, y las nuevas juventudes vienen con un montón de... O sea, son nativos digitales en muchos casos y vienen ya con un montón de información. Obviamente, hay brechas, hay cosas que saldar, hay conversaciones que tener, pero resalto esto último. Creo que ahí está el poder de la transformación. ¿Cuesta? Mucho. ¿Es difícil a veces? Sí, se necesita presupuesto también. Pero lo que más hay son miedos. ¿Y cómo se sacan los miedos? Dialogando, trayendo a alguien que tuvo una experiencia similar y contarle, claro, cómo te fue a vos y que te cuente, no que te lo muestre, que, claro, te lo cuente. Porque cuando te lo cuentan,
entras Claro. en ese juego de decir, ¿y cómo hiciste para que tal persona pueda entender? Porque yo tengo un empleado que hace muchos años que está y es difícil cambiarle la cabeza, pero no hay que cambiarle la cabeza, lo que hay que hacer es que su cabeza crezca, que su cabeza piense más allá de lo obvio, de lo que tiene todos los días. ¿Es un desafío? Sí. ¿Es posible? Obvio. Y en una ciudad como Tandil, mucho más todavía, porque es amigable para eso, y eso me parece que es genial. Gustavo, muchas gracias. Por favor. Gustavo Rech, en estas charlas del Eco de Tandil.